Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola Martín, ¿qué estás haciendo en este set tan peculiar? Sí, tuve que alejarme un poco del estudio por un tiempo. Oh, ya veo, entonces esto es una improvisación. Así es, No esperábamos que sucediera, pero bueno, pasa. a veces suceden cosas imprevistas. Sí, Empecemos y abramos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, gracias porque podemos hacer tu trabajo desde cualquier lugar. Gracias por los tiempos tan interesantes en el que vivimos. Y gracias por darnos la oportunidad de realizar debates como estos. Te pedimos ahora que ilumines nuestras mentes y nos guíes con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Ahora Martín, había algunas personas que no estaban muy contentas de que no habláramos sobre la guerra de Israel. Sí. ¿Cuál es tu respuesta a esto? Bueno, yo creo que después de tanto tiempo la gente debe darse cuenta de que no somos una agencia de noticias. No somos medios de comunicación masiva. Estamos juntando señales de los tiempos y poniéndolas en la profecía bíblica. Ya veo, y está bien. La guerra es algo fascinante, de interés y definitivamente vale una mención. Sí, Entonces la mencionaremos. lo comentaremos, pero esto no tiene mucho que ver con el cumplimiento de la profecía bíblica. Correcto. Echemos un vistazo al título. ¿Qué significa guerra en Israel? ¿Sionistas versus Islam? ¿Esto es una guerra santa o se trata de una agenda jesuita? Ahora, Martín, este es un título muy provocativo. Y la razón por la cual es provocativo es porque está basado en hechos históricos. La Reforma Protestante identificó muy claramente al anticristo. Martín Lutero y todos los reformadores que fueron contemporáneos y los posteriores como Melanchthon o Tyndale o después Wesley o quien sea, ya fuera John Knox en Escocia o donde sea, todos decían que el anticristo estaba vivito y coleando y que vivía en Roma. Sí, Y Martín Lutero escribió un tratado llamado El cautiverio babilónico, en el que explicaba que el sistema babilónico estaba realmente en Roma y que todos los ojos deberían de estar puestos en Roma. así es. Ahora, el papado no podía permitírselo, porque eso lo expondría a que todos lo viesen realmente como es. ¿Y por qué se le llamó el sistema del anticristo? Es porque trabajan directamente en contra de Cristo. Prohibieron la palabra, y Jesús es la palabra, ¿cierto? Así es. Ellos distorsionaron la palabra, cambiaron la palabra, cambiaron la ley, hicieron todas estas cosas. Y Martín Lutero los identificó, que estaban en contra de la expiación. ¿No es este un asunto muy serio? Sí, así es. Si no aceptas la expiación, no puedes ir al cielo. Acabas con todo el plan de salvación. Y centraron toda la atención en el hombre en lugar de en Dios. La atención debería estar donde corresponde. Debe pertenecer a Dios porque la redención viene de fuera de nosotros. Sí, Es un acto que Dios emprendió en su misericordia hacia nosotros. Eliminarlo de la ecuación es una actividad del anticristo. Así que los jesuitas se les ocurrió un plan para deshacerse de la idea de que el papado era el anticristo e inventaron dos direcciones diametralmente opuestas entre sí. Una es el preterismo y la otra era el futurismo. Hemos tratado esto muchas veces. El preterismo puso al anticristo en el pasado y dijeron que Antíoco Epífanes, un rey griego, era el anticristo. Pero eso es ridículo, porque según Daniel, el anticristo sale de la cuarta bestia, que es Roma, por lo que no puede ser un rey griego. Antíoco IV Epífanes. A pesar de esto, muchas denominaciones protestantes se tragaron esa mentira.
bebieron un poco de este vino babilónico. ¿Te suena eso familiar? ¿Se vincula con los mensajes de los tres ángeles? Definitivamente. El segundo tal vez. El segundo, Muy bien. llegaremos a esto también. Tenemos que trabajar en estas cosas porque todo lo que está sucediendo está en los mensajes de los tres ángeles. Sí. Y luego inventaron el futurismo. El anticristo vendrá en el futuro. Lo expandieron un poco y crearon un escenario completo. Un escenario antiprofético. Y el cardenal Bellarmino, también un jesuita, lo embelleció un poco. Y de acuerdo con esta filosofía, el anticristo vendría en algún momento en lo futuro. Y por supuesto, afirmaron que el anticristo se manifestaría en el templo de Dios, en un templo físico construido de piedra. Pero es muy claro en las Escrituras que el templo, el nuevo templo de Dios, es la iglesia de Dios. Vosotros sois el templo del Dios viviente, afirma Pablo. Así que todo este escenario implica que se debe construir un templo. Ahora, Martín, si se debe de construir un templo, entonces debe haber una nación para construirlo. Por lo tanto, se puso en marcha un plan para crear la nación de Israel y también crear al sionismo. Ahora, el sionismo es un movimiento político mediante el cual Israel recibe nuevamente el reconocimiento internacional como una nación, con un territorio físico sobre el cual pueden gobernar y que, por supuesto, tiene que ser el mismo territorio más o menos donde estaba el antiguo Israel. Y este plan se puso en marcha en 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos preparativos para lograr esto y esta es una agenda jesuita. Así que lo que estamos viendo aquí ahora en realidad es una agenda oculta. Sí, no es bíblica. No es una agenda bíblica. Todos están leyendo porciones en su Biblia que dicen que Dios reunirá a su pueblo esparcido por todas las naciones. Eso es para el Israel espiritual, es decir, cada persona que acepta a Jesús. Ese es el pueblo que es reunido, no la nación física. Correcto. Recuerda que dijimos que el último periodo de tiempo para la humanidad viene después de la cruz. Sí. Y en ese periodo la gente tiene que aceptar a Jesús o rechazarlo. Y no hay otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos excepto el nombre de Cristo Jesús. Así que cuando miramos esta guerra, tenemos que mirar detrás de escenas. La gente cree que hay dos corrientes de actividad en el plan de Dios. Y ya hemos tratado eso antes también en otros episodios de que hay de nuevo profe. Y creen que hay una corriente que gira alrededor de la iglesia y que hay otra corriente que gira alrededor del Israel literal. Y eso es llamado dispensacionalismo. Y eso también tiene su origen con los jesuitas. Así es. Sí que es una distracción. Es una distracción. Tenemos que enfocarnos en lo que dice la profecía bíblica y para eso tenemos que observar dos entidades, la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra. ¿Están involucradas la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra en todas estas actividades? Sí. Sí, una es el brazo espiritual y la otra es un brazo militar, pero es una distracción espiritual para mantener a la gente fuera del verdadero camino. Hace muchos años, Martin, cuando hice la serie Total Onslaught, Asalto Total, di una conferencia llamada Revoluciones, Tiranos y Guerra, en la que analizamos todas estas actividades que estaban ocurriendo y vimos que los jesuitas estaban fomentando guerras y revoluciones, etc. Por eso fueron expulsados de prácticamente todos los países del mundo, ¿verdad? Sí. Por un tiempo sí. Luego apareció esta interesante carta de Albert Pike que le escribió a Mazzini
Ahora se habla mucho sobre esta carta y muchos afirman que nunca existió tal carta, pero hay demasiadas fuentes que colaboraron desafortunadamente para estas personas. Aparentemente también estuvo en el Museo Británico, pero luego fue quitada. Leamos algunas de las cosas que pertenecen a este tema. Esta es la carta de Albert Pike, masón grado 33, gran maestre que escribió Moral y Dogmas. Él afirma que se debe provocar la Primera Guerra Mundial para permitir a los Illuminatis derrocar el poder de los zares en Rusia y hacer de este país una fortaleza del comunismo ateo. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminatis entre los imperios británico y alemán se utilizarán para provocar esta guerra. Y al final de la guerra, el comunismo se habrá creado y se utilizará para destruir a los otros gobiernos y para debilitar las religiones. Ahora, Martín, esto solo refleja lo que sucedió. Sí, pero a la perfección. Exactamente, ¿verdad? ¿Y los Illuminati? ¿Quién los fundó? ¿No fue Adam Weishaupt? ¿Era él un jesuita? Sí. Dijeron que era un ex jesuita, pero un ex jesuita es un jesuita muerto. Sí. Así que les gusta poner a los jesuitas en una posición escondida. Aparentemente son rebeldes contra su propia institución y luego, con el tiempo, los convierten en héroes. ¿Tenemos otro ejemplo? Sí, lo hay. ¿Qué hay de Pierre Teilhard de Chardin, el hombre responsable del engaño, del fraude del hombre de Piltdown, el evolucionista, el que fue padre filosófico de las Naciones Unidas? Él era un gurú allí. Casi era adorado por sus filosofías, pero era tan radical que la Iglesia se distanció de él. Pero después de su muerte y en tiempos recientes, escribieron artículos glorificándolo. Así que hizo un buen trabajo. Trajo el misticismo a las Naciones Unidas. Y luego tienes estas organizaciones como el Templo del Entendimiento y todas esas organizaciones que usan los escritos de Blavatsky y Alice Bailey y sus agendas para el 2025. La externalización de la jerarquía. ¿Por qué son estas organizaciones oficiales de las Naciones Unidas? Simplemente porque es parte de una agenda. Es parte de una agenda. ¿Y quién es siempre el padre detrás de todo esto? Es, sin duda, un jesuita. Es un jesuita. Es una agenda jesuita. ¿Y derribaron la religión? Sí, especialmente con la Primera Guerra Mundial en Rusia. Correcto. Y Pierre Teilhard de Chardin, con el engaño del hombre de Piltdown, estaba impulsando la agenda de la evolución. Y Karl Marx y Lenin y todas estas personas probablemente estaban controladas por los mismos poderes e impusieron estas ideas al mundo. Y eran ocultistas porque pertenecían a organizaciones como la Hermandad Fantasma, donde se comunicaban con los demonios. Así que básicamente esto realmente sucedió. Así es, exactamente así fue. Digámoslo así, profetizado por ellos, por lo oculto. Sí, porque Satanás también tiene una contraprofecía y debe darle suficiente credibilidad para que la gente realmente lo crea, y temo que una gran porción del mundo evangélico se ha tragado ese cebo de principio a fin. Están en el camino del dispensacionalismo. Están esperando un anticristo en el futuro. Pero disculpen, ¿recuerdan sus raíces de dónde vienen? ¿Estudian las cuestiones de por qué el papado es el anticristo o están sentados en concilios ecuménicos? Están todos en concilios ecuménicos. Ok, la Segunda Guerra Mundial debe ser fomentada aprovechando las diferencias entre los fascistas y los políticos sionistas. Esta guerra debe provocarse de modo que el nazismo sea destruido
y que el sionismo político sea lo suficientemente fuerte como para instituir un Estado soberano de Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe volverse lo suficientemente fuerte para poder equilibrar el cristianismo, que sería restringido y mantenido bajo el control hasta el momento en que lo necesitemos para el cataclismo social final. ¿Ocurrió esto, Martín? Exactamente así. Y uno se pregunta, ¿por qué las naciones que aparentemente estaban luchando contra el nazismo pusieron bloqueos navales para asegurarse de que los judíos que salieron de esa situación cataclísmica realmente terminaran en Palestina? Sí, en realidad esto no es profético, esto es simplemente algo planeado. ¿Está todo planeado? Sí, pueden planear profecía, pero no tiene nada que ver con la profecía bíblica. No. Y luego iba a haber una tercera guerra mundial. Y la tercera guerra mundial debe ser fomentada aprovechando las diferencias causadas por los Ayentúa, agentes de los Illuminatis, entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe llevarse a cabo de tal manera que el Islam, el mundo árabe musulmán y el sionismo político, o sea, el Estado de Israel, se destruyan mutuamente. Mientras que las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, se verán forzadas a luchar hasta el punto del completo agotamiento físico, moral, espiritual y económico. Desataremos al nihilista, escribió Pike, y al ateo, y proporcionaremos un formidable cataclismo social, el cual en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen del salvajismo y de la agitación más sangrienta. Los luciferinos no quieren el ateísmo, solo lo utilizan como una herramienta en su causa, porque ellos quieren adorar directamente a Lucifer. Luego, en todas partes, los ciudadanos obligados a defenderse de la minoría mundial de revolucionarios exterminarán a los destructores de la civilización y a la multitud desilusionada del cristianismo, cuyos espíritus deístas desde ese momento estarán sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber en dónde rendir adoración, recibirán la luz verdadera a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, finalmente puesta de manifiesto a la vista pública. Esta manifestación resultará del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción del cristianismo y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Martín, este es un plan luciferino diabólico. Ahora mucha gente creía que con la tormenta del desierto algo de esto se estaba cumpliendo, pero ahora está ocurriendo otra agitación en el Medio Oriente, ¿no? Sí, y está creando lo que ha mencionado aquí. Gente poniéndose de un lado y del otro alrededor del mundo. Ahora, en este momento, ya se ha producido una división y se habla de una guerra nuclear, por ejemplo, entre Rusia y Occidente. Sí. Entre China y Occidente, por lo que esto también se ha fomentado por detrás. Así que las naciones ya han elegido bando. Tienen las naciones BRICS de un lado y las naciones occidentales en el otro lado. Esta división ya se ha creado. ¿Ha jugado el comunismo un papel en esto? Sí, sin duda. No solo la Rusia comunista, sino también la China comunista ha estado involucrada en esta división. Ahora, si tuvieras la pólvora adecuada y logras encender un cerillo, esto podría explotar. Seguramente. Y eso parece estar siempre centralizado en Israel. Esto es un pensamiento horrible, pero al ser una agenda jesuita, es una agenda diabólica, ¿verdad? Como dijo Pike en su carta, si destruyes el cristianismo y el judaísmo de una sola vez y también tiras al ateísmo, entonces la gente aceptará el luciferianismo. Ahora, si el mundo cristiano ha adoptado esta idea jesuita del
dispensacionalismo, y todas sus esperanzas están puestas en Jerusalén y el templo. Y todo esto, y de repente esto se esfuma. ¿Se desilusionarán? Muchísimo. Y estaba pensando ahora que esto no es una profecía bíblica, pero encajaría en la profecía bíblica como el tiempo de angustia, cual nunca fue. Correcto. Y podrían, de hecho, construir ese templo. Y todas estas cosas podrían suceder. Y durante ese tiempo, cuando el tiempo de gracia haya cerrado, Satanás se manifestará como un ángel de luz. Eso sucederá. Para que este plan luciferino suyo pueda hacerse realidad. Sí, pero será una falsificación. Así es. Para mantener lejos los ojos de aquellos que están bíblicamente orientados de los problemas reales. Así que, Martín, ya sea que esto suceda o no, ya sea que explote o no en una gran guerra, no tiene nada que ver con la profecía bíblica. Es una trampa. Podrían ser rumores de guerra. Podrían ser rumores de guerras, y hay voces que se alzan, que están diciendo que es un ataque de falsa bandera. Porque la seguridad en Israel es tan magnífica que se jactan de que pueden ver una cucaracha cruzando la valla. Ni hablar de una invasión como la que ha ocurrido justo ahora. Y hay muchas voces que están diciendo esto. Y esto no tiene nada que ver con elegir un bando. Esto es simplemente una observación. Sí. Ahora, el sionismo. El sionismo es este movimiento que quiere darle a Israel o a los judíos un Estado, una identidad nacional. Y el Estado judío y el sionismo no son muy antiguos. No. De hecho, es algo que tiene aproximadamente 100 años, pero es una agenda jesuita. Y la gente debe recordar que los protocolos de Sion, por ejemplo, donde se echa toda la culpa a los judíos por fomentar el globalismo y todos estos temas, en realidad es una agenda jesuita. Utilizan una organización fachada para aparecer como los inocentes que se ocupan de los pobres. Para que todos estén indignados, porque dicen que los sionistas se sientan detrás de los Rockefeller y de toda la casta de banqueros y todo Correcto. eso. Pero una vez más, como acabas de mencionar, es solo una fachada. Es solo una organización fachada. Así que preguntémosle a un judío si ve el sionismo como un movimiento que es bíblico o no. Esto no tiene nada que ver con la religión. Esto no es un conflicto religioso. Cientos de años hemos vivido juntos sin las Naciones Unidas o grupos de derechos humanos para protegernos. Esto no tiene nada que ver con la religión. Eso es un engaño, una representación falsa del Estado de Israel y el sionismo para legitimar lo que están haciendo y obtener apoyo del mundo para su existencia. El judaísmo es una religión, es una espiritualidad para servir a Dios de varios miles de años de historia. El sionismo solo tiene unos 100 años. El sionismo es la transformación de la religión al nacionalismo político y el materialismo. Fue creada por judíos no religiosos que odiaban la religión y que realmente no querían nada con el judaísmo. Ni siquiera querían hacer su estado en Palestina, sino en Uganda en sus primeras reuniones. La razón por la que usaron los nombres de Israel y la estrella de David, secuestrando y robando la identidad del judaísmo y del pueblo judío, fue para obtener legitimidad para su existencia, para que la gente dijera, oh, Dios dio, es Dios dándoselo. Y que tienen que atemorizar e intimidar a la gente para que no hablen en contra de sus acciones, porque si no, los llamarán antisemitas. No puede haber algo más lejos de la verdad. Así que, Martín, toda esta idea de la dispensación, que Dios tiene dos propósitos, uno para Israel y otro para la iglesia, no es bíblica. No. Y la única forma de salvación es aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Para que el judío que ha sido desgajado, cortado de la vid, pueda ser injertado, según Pablo, ¿se hace qué? ¿Se acepta a Jesús como su Salvador? Sí. Entonces, Martín, lo que los judíos deben hacer es estudiar las profecías. Deben ir a su libro, la Biblia,
el Antiguo Testamento y luego deben ir y leer Daniel. Deben ir y mirar el capítulo 8 de Daniel y el capítulo 9. Deben estudiar la profecía de las 70 semanas y entenderán que perdieron el tren y todas las profecías relacionadas con el Mesías, como Pablo les explicó. Pero endurecieron sus corazones y no quisieron hacerlo. Lo mismo ocurre con este judío ortodoxo que acabamos de ver en este video. Tiene razón en que el Estado sionista es todo un engaño, pero todavía tiene que aceptar a Jesús. Él todavía tiene que aceptar a Jesús. Ahora, Martín, yo era ateo y católico. ¿Tuve que aceptar a Jesús como mi salvador personal y salir de este sistema? Sí. ¿Tuve que aceptar la expiación? Sí. Muy bien. ¿Aplica eso al chamán y al budista? Sí. ¿Al hindú? Sí. ¿Al musulmán? Sí. No hay otro nombre por el cual podamos llegar al cielo. Correcto. Veamos qué tiene que decir el espíritu de profecía sobre este tema. Mientras tanto, los adoradores de todas las naciones buscaban el templo que había sido edificado al culto de Dios, resplandeciente con oro y piedras preciosas. Ofrecía una vista de belleza y magnificencia, pero Jehová no se hallaba más en ese hermoso palacio. Israel como nación se había divorciado de Dios. Cuando Cristo, casi al final de su ministerio terrenal, miró por última vez el interior del templo, dijo: «He aquí vuestra casa os es dejada desierta». Mateo 23:38. Hasta entonces se había llamado al templo casa de su Padre, pero cuando el Hijo de Dios salió de sus muros, la presencia de Dios fue quitada para siempre del templo edificado a su gloria. Así que, Martín, en ese caso, esto viene del libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Está retirado de un templo futuro? Definitivamente. ¿De qué se trata el templo? ¿No se trata de sacrificios? Así es. ¿No es una negación del único sacrificio que quita los pecados del mundo? Sí, y hacia todo lo que el santuario en el desierto estaba mostrando. Sí, totalmente. ¿Y qué significa la palabra desolado? Significa que se fue. Está vacío. Nada, ya no tiene ningún valor religioso. La ciudad de Jerusalén ya no es un lugar sagrado. Esto está en la Review and Herald. La maldición de Dios está sobre ella debido al rechazo y la crucifixión de Cristo. Una oscura mancha de culpa reposa sobre ella y nunca más volverá a ser un lugar sagrado hasta que haya sido limpiado por los fuegos purificadores del cielo. En el momento en que esta tierra maldita por el pecado sea purificada de toda mancha de pecado, Cristo nuevamente se parará sobre el monte de los olivos. Cuando sus pies descansen sobre él, se dividirá y se convertirá en una gran llanura preparada para la gran ciudad de Dios. ¿Y cuándo tendrá lugar esto? Después del milenio. Porque en la segunda venida Cristo no toca esta tierra, lo encontramos en el aire. Sí, así es, no pone los pies en el suelo. Así que, Martín, si esto ocurre después del milenio, ¿cuándo será santificado? ¿Cuando Él toque el monte de Sión? Mientras tanto, hasta entonces, ¿se le aplica alguna santidad? No, ninguna. Ninguna, en absoluto. Hay una obra que hacer para Dios a nuestro alrededor. Hay un mundo que salvar y Dios nos llama a ser colaboradores con Él. Nos llama a trabajar con fervor y celo por los inconversos. ¿Eso incluye a los judíos? Sí. ¿Por qué necesitan una conversión igual? 100% como todos los demás. Hay gente que dice, especialmente este grupo o especialmente los judíos o especialmente ellos, no hay especialmente. Absolutamente todos. Cada lengua, tribu y nación. Hay otra cita de primeros escritos y está bastante directa. Fueron degradados, rehuidos, detestados, como si estuviese sobre ellos la marca de Caín. Sin embargo, vi que había preservado maravillosamente a ese pueblo y lo había dispersado por el mundo a fin de que fuese reconocido como especialmente castigado por la maldición de Dios. Suena muy duro, pero lo que básicamente dice aquí es que esa nación les fue quitada. Fueron esparcidos por las naciones del mundo y en cierto sentido, Martín, debido a esto, entraron en contacto con el cristianismo. Sí. En su mayoría.
Sí, y lo rechazaron. Y ya aceptaron ciertos aspectos. Sé que los judíos, por ejemplo, muchos en los Estados Unidos celebran la Navidad y todas estas cosas y las formas, los rituales que la acompañan, pero la esencia nunca jamás la han abrazado o aceptado. Vi que Dios había abandonado a los judíos como nación, pero que miembros individuales de entre ellos se han de convertir todavía y ser capacitados para arrancar el velo de sus corazones y ver que la profecía relativa a ellos se ha cumplido. Recibirán a Jesús como el Salvador del mundo y verán el gran pecado que cometió su nación al rechazarlo y crucificarlo. Martín, esto es exactamente lo que Pablo dijo. Pueden ser injertados. ¿Y qué situación tan maravillosa sería eso, no? Ellos tienen la ley, entienden los tratos de Dios con el antiguo Israel, podrían ser de tal poder dentro de la iglesia de Dios, pero deben aceptar al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, porque no hay otra manera por la cual podamos ser salvos. Así que la gente debe alejarse del dispensacionalismo, deben alejarse del futurismo. Esta es una artimaña jesuita. Así es. Y si entendemos que el jesuitismo y si entendemos que el catolicismo, no los católicos, porque los católicos están en el mismo barco, también tienen que aceptar al verdadero Jesús, el que hace expiación por ellos, no el Papa o el sacerdote que les perdona los pecados, porque ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios? Hay dos corrientes de distracción. Los judíos creen en la ley, pero rechazan a Jesús. Sí. Luego tienes a la mayoría del mundo cristiano que acepta a Jesús, pero rechaza la ley. Definitivamente, el mensaje del tercer ángel está por iluminar la tierra con su gloria. Pero solo aquellos que hayan resistido la tentación en la fuerza del poderoso, se les permitirá desempeñar una parte en proclamarlo cuando éste se convierta en un fuerte clamor. Así que Martín, si quieres ser parte del movimiento final para llevar el mensaje final de advertencia al mundo, entonces tienes que vivirlo. No puedes simplemente hablar de labios para afuera. Y el mensaje final al mundo no tiene nada que ver con una Jerusalén literal. No. Nada, porque como nación están abandonados para siempre por Dios. No necesitamos ir a Jerusalén, no necesitamos darle atención especial a Jerusalén, porque la atención especial a un grupo es descuidar a otros grupos. Por eso mencioné antes, no hay especial. No hay especial. ¿Cuál es el mensaje que debe ir al mundo? Estamos hablando de los mensajes de los tres ángeles, y los mensajes de los tres ángeles son un llamado final para toda la humanidad, a adorar a Dios y darle gloria, como lo dice el primer ángel, porque la hora de su juicio ha llegado. Abordemos todo esto con gran detalle. El segundo ángel dice: Babilonia ha caído, ha caído. Ahora Babilonia ha caído, y Babilonia, como sabemos, es un sistema religioso caído que niega a Jesucristo. Incluso si lo honran de labios, si niegan su poder, han negado a Jesucristo y se han convertido en una entidad cristiana caída. Entonces, ¿es el judaísmo parte de Babilonia? Sí. Ok, ¿es el catolicismo parte de Babilonia? Sí, es la madre. Es la madre de Babilonia. Es la madre de las rameras. Ahora, las otras que han abrazado sus doctrinas, que han bebido su vino, su doctrina, ¿ha el mundo cristiano bebido la doctrina jesuita? Sí, se lo tragaron por completo. De principio a fin. Y es por eso que recibimos tantas preguntas sobre el sionismo literal. ¿Se han convertido entonces en parte de Babilonia? Porque han consumido el vino y se sientan en concilios ecuménicos. Sí. Así que, ¿han aceptado nuevamente la autoridad de Roma sobre y por encima de la autoridad de la palabra de Dios? Están teniendo un festín todo el tiempo con este vino. Ok. ¿Dice la Biblia que hay que mantenerse alejado del mundo?
¿El catolicismo está alejado del mundo o está involucrado en cada organización política y país del mundo? Sí, así es. Y luego en mercaderías, eso significa negocios, y en los medios, y en las películas, en todo. Tiene sus tentáculos en todas partes. ¿Las estrellas de rock y de cine frecuentan las calles de Roma y al papado? Se reúnen con el papado de forma regular. Ok, ¿eso es amor por Dios o es amor por el mundo? Eso es amor por el mundo. Tenemos que ver esto. Siempre ha sido el proyecto de Satanás el desviar de Jesús la atención de la gente, volverla hacia los hombres y destruir el sentido de la responsabilidad individual. Fracasó Satanás en su propósito cuando él tentó al Hijo de Dios, pero tuvo mayor éxito en su esfuerzo con los hombres caídos, corrompiendo el cristianismo, porque papas y sacerdotes se arrogaron una posición exaltada y enseñaron a la gente que debían acudir a ellos para obtener el perdón de sus pecados en vez de recurrir directamente a Cristo. Responsabilidad individual, ¿verdad? No eres salvo corporativamente. Eres salvo individualmente. Entonces, eres salvo como individuo, por lo que no puede haber salvación nacional, ¿verdad? No hay salvación por afiliación. Hay una vez salvo y siempre salvo. No puede ser. Ahora bien, si el justo se apartara de su justicia y cometiere transgresión de la ley, a los ojos de Dios, ninguna de las justicias que él hizo le serán tomadas en cuenta. Ciertamente él morirá. Y esto significa muerte eterna. Así es, escoge este día. Muy bien. Es la elección. Y si el hombre injusto se aparta de su injusticia y hace lo que está bien a los ojos del Señor, ninguna de sus injusticias anteriores le será recordada. Él vivirá. ¿No es eso lo que nos dice Ezequiel? ¿Ha cambiado eso el Señor? No, porque yo soy el Señor, yo no cambio. ¿No es eso lo que él dijo? Muy bien, Martín. Entonces, estas tentaciones que Jesús tuvo que soportar y en donde él venció a Satanás, porque dejémoslo bien en claro, durante las tentaciones, Jesús en realidad conquistó a Satanás. Exactamente. El Señor pagó el precio por el pecado en la cruz, pero la victoria sobre Satanás tuvo lugar en el desierto, porque los 3 pecados básicos de la humanidad, en los que se pueden encajar todos los demás pecados, Él los venció en el desierto de la tentación. Así que tal vez deberíamos considerar eso. Porque de eso se trata todo esto. Y si queremos soportar todo lo que está por venir a esta tierra con muchos engaños y todas esas cosas que apartan nuestra mente en diferentes direcciones, tenemos que estudiar cuáles fueron estas tentaciones para que Jesús pueda ayudarnos a superar estas cosas. Muy bien, Martín. ¿Es posible que las 3 tentaciones tengan un equivalente en el mensaje final de los 3 ángeles? Sí, realmente se estudia, estoy seguro. Muy bien. Porque si Satanás no pudo vencer al Hijo de Dios, pero tuvo éxito con la humanidad, entonces esas 3 deben ser de alguna manera parte integral incluso de los sistemas religiosos del mundo. ¿No es así? Es similar a los mensajes de los 3 ángeles. Si no aceptas el mensaje del primer ángel, entonces tendrás problemas con el segundo y con el tercero. Totalmente. Tienes que aceptar el primero antes de entender el segundo, y si no entiendes el segundo, definitivamente no entenderás el tercero. Entonces, ¿qué pasará con las tentaciones? Exactamente lo mismo. Si no vences la primera, vas a tener problemas con el resto, con las otras 2. Y si no aceptas el segundo mensaje, te rebelarás contra el tercero. Definitivamente. Ok. Entonces demos un vistazo a las tentaciones. Mateo 4 habla sobre las tentaciones. Es interesante que Lucas 4 también, pero Lucas las tiene en una secuencia diferente. Creo que la secuencia tal como la tenemos en Mateo es probablemente exactamente como sucedió. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El año era el 27 después de Cristo, después de 4.000 años de pecado. Sí, así que 4.000 años antes, Adán y Eva fallaban en estas
tentaciones. Sí, y Jesús venció donde ellos fallaron. Entonces tenemos que encontrar estas tentaciones también en Adán y Eva y tenemos que encontrarlas en la humanidad el día de hoy. Muy bien, él fue tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, él tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la primera tentación, ¿sabes? La gente tiende a pasarla por alto, pero es una tentación muy, muy severa. Fue la tentación más severa para Adán y Eva. Ahora, Adán y Eva fueron tentados y se veía bien como alimento. Esa fruta se veía muy deliciosa y pensaron que había una connotación espiritual adjunta a la fruta y por eso la desearon. Por lo que el apetito gobernó su razón, Martín. ¿El apetito gobierna hoy la razón de la humanidad? Sin duda. Y en los días de Noé comían y bebían. Ahora no hay pecado en comer y beber, porque Dios lo diseñó de esa manera. Debe ser comer y beber en exceso, y comer y beber lo que no es adecuado para tu salud. De acuerdo con lo que Dios en toda su sabiduría te dio. Muy bien, ahora, si miras a las megas empresas hoy en día y en gran medida, ¿quién las controla? Organizaciones de los Caballeros de Malta y todos están afiliados y corren a Roma para recibir sus instrucciones para los últimos días. Estas empresas siempre proporcionan los alimentos más saludables a la humanidad. En absoluto, para nada. O contienen compuestos que confunden la mente, como por ejemplo la cafeína. La industria del té, la industria del café, la industria de las bebidas con cafeína y otros componentes en ella, colorantes y demás, cosas que confunden a la mente. ¿Crees que esto tiene un origen divino u otro origen? Un origen oscuro, sin duda. ¿Crees que podría ser parte de la confusión babilónica, o al menos para asegurarse que Babilonia permanezca confundida? Definitivamente. Entonces, ¿cuán importante es esto, Martín? ¿Tener un mensaje de salud? Es parte del mensaje de los 3 ángeles. Muy bien. Y al Hijo de Dios le tomó 40 días de ayuno, estaba emaciado, y en esta forma emaciada venció donde Adán y Eva fallaron y cayeron. ¿Crees que comer y beber será una tentación importante en los últimos días? Sí, estoy seguro. ¿Es parte de los mensajes de los 3 ángeles en alguna parte? Sí, y el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Ah, es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel nos advierte en contra de la marca de la bestia. Y la marca de la bestia es el reclamo de su autoridad. Y su prueba de tener esta autoridad que él dice tener para estar por encima de la Biblia, la palabra de Dios. ¿No es eso lo que dice? Exactamente. ¿Es por eso que cambió el sábado al domingo? Esa es la prueba de su autoridad. Ahora, no dice aquí que el hombre no vivirá solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es la primera tentación, parte integral de una advertencia para no recibir la dirección del hombre, sino prestar atención a la dirección de Dios. Perfectamente, y al hacer esto mostrarás dónde está tu lealtad. Muy bien, entonces la obediencia a Dios implica obediencia a su ley. Sí. ¿También tiene él leyes de salud? Sí, leyes de salud. En las que hay ciertas cosas que se supone que no debemos comer. ¿Eran ceremoniales? No. No. Si tocas el cadáver, tienes que lavarte. Sí. ¿Es eso una cosa ceremonial o es deshacerse de los contaminantes?
es tan relevante hoy como lo era entonces. Sí, estabas ceremonialmente impuro, pero literalmente estabas impuro también. Y de hecho, Martín, la medicina moderna solo surgió cuando leyeron la Biblia y vieron que tienen que lavarse para no contaminar a otras personas. Sí, es cierto. Entonces, Martín, esto en realidad es parte de las tentaciones que tendremos que vencer, como lo leímos, mientras predicamos los mensajes de los 3 ángeles. Eso es maravilloso. Porque tienes que ser un hacedor de la palabra y no solo un proveedor de labios hacia afuera. Veamos esto. Creo que es Santiago quien habla de eso. Iremos a Santiago en un momento. Entonces, la primera tentación es parte integral de los mensajes de los 3 ángeles. También, y la humanidad tendrá que vencerlas en Cristo. Sí. ¿Dónde fallaron Adán y Eva? Tendrá que hacerlo y será difícil proclamar los mensajes de los 3 ángeles si fallas en la primera tentación. Como leímos en el espíritu de profecía, en realidad tienes que dejar de hacer estas cosas bien, o de lo contrario, no serás parte integrante de los mensajes de los 3 ángeles o del fuerte pregón. Muy bien. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Así que hay una connotación religiosa. Sí, lo lleva al templo. Sí, lo lleva al templo y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿hizo él lo mismo en el Edén? Sí. ¿Realmente dijo Dios? Siempre pregunta algo indirectamente. Es una serpiente, zorro, astuta. Échate bajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Martín, esta es una gran tentación. Es una que asalta a toda la humanidad. Es la tentación de la presunción de abusar de Dios. Sí. Tomar una posición que no está justificada en tus circunstancias. Tú y yo creo que podemos decir con toda seguridad que somos pecadores. Oh, sí, sin duda. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Y es solo en Cristo que podemos vencer el pecado. No tenemos justicia propia. Eso es solo la justicia imputada e impartida de Cristo que nos da cualquier importancia en el cielo. Así que, Martín, si soy engreído y hago ciertas afirmaciones como que yo perdonaré tus pecados, confiésame, Martín, ¿eso es presunción? Sí, del más alto orden. Eso es blasfemia. Sí, eso es blasfemia, ¿verdad? ¿Hay organizaciones religiosas que hacen eso? Sí. Ok, existen organizaciones religiosas que afirman que una vez salvo, siempre eres salvo. Sí. ¿Eso es presunción? Sí, eso es presunción. ¿Hay organizaciones religiosas que afirman que la humanidad tiene el poder de expulsar demonios y de hacer todo lo que ellos quieran? Sí. ¿Por qué se les ha dado este poder? ¿Existe tal cosa? ¿Una religión de poder? Sí. ¿Es eso presunción? Ellos usan el nombre de Jesús, que aparentemente les da esa autoridad, pero olvidan que Jesús es la autoridad. Y olvidan que hay condiciones. El Espíritu Santo que Dios da a aquellos que le obedecen, no hay ley y nuestros profetas no hallaron visiones del Señor. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¿No son estos textos bíblicos que deben ser tomados en consideración? El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Cualquier cosa que presuma tener poder sin cumplir las condiciones es presunción. Así es, si dices que amas a Jesús y no guardas los mandamientos, no estás cumpliendo lo que la Biblia dice. Correcto. Si un sistema religioso te dice que tienes que hacer esto
y este ritual para poder ser salvo, y vas y haces ese ritual y luego presumes de ser salvo sin cumplir con las condiciones, ¿eso es presunción? Sí. Ahora, Martín, ¿cuántos sistemas religiosos en el mundo son culpables del pecado de la presunción? Todos ellos. Eso da miedo, Martín. Eso los hace a todos parte de Babilonia, el segundo ángel. Así que si cometes el pecado de presunción, aceptas la palabra del hombre y la autoridad del hombre por encima de lo que está escrito, has cometido el pecado de presunción. Sí. De hecho, si te sientas en un concilio ecuménico y estás dispuesto a comprometerte, ¿no es eso presunción? ¿Lo es? ¿Puede el comprometerte en ello llevarte al cielo? No. Adán y Eva también fueron presuntuosos. Pensaron que Dios no sería tan duro ya que Él los amaba. Sí, Él te ama, así que un pequeño pecado aquí y allá no te mantendrá fuera del cielo. Él lo sabe, conocía sus corazones. Pero ella comió un fruto y se lo dio a Adán, y Adán la miró y pensó que Dios no sería tan duro, que Él no haría eso. Y luego incluso pensó que Dios no reemplazaría a Eva, estaría solo. Todas estas cosas pasaron por su mente. ¿No escuchamos las mismas cosas hoy? Muy bien, Martín. Entonces, la segunda tentación, ¿es parte de Babilonia? Como lo hemos preguntado antes, por lo tanto, ¿es parte de los mensajes de los tres ángeles? Con seguridad. 3 tentaciones, 3 mensajes al final. Está bien, continuemos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso creo que esta es la secuencia correcta, porque lo despide después de esta. Exactamente. Vete, Satanás, y lo reconoce por lo que es, el tentador. Así es. No dijo nada sobre Satanás al principio. No. Pero aquí se dirige a él por nombre, su nombre caído. Sí. ¿Y qué pecado es este, Martín? Esto es amor al mundo. Y muestra dónde está tu lealtad. Muy bien, amor al mundo. Hace un tiempo hicimos un capítulo de ¿Qué hay de nuevo, profe?, donde mostramos un video donde muchas de las leyendas de la música del mundo admiten que vendieron sus almas a otra entidad. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Por qué vendieron sus almas a otra entidad? Para tener fama mundana. Ahora, ¿por qué las naciones y las iglesias quieren ser reconocidas por los sistemas políticos y religiosos del mundo? ¿Por qué quieren ese reconocimiento? Para tener aceptación y popularidad. ¿Es esto amor al mundo? 100%. ¿Es esto amar al mundo más que amar a Dios? ¿Es esto defender los principios de Dios o rendirse ante los principios mundanos? 100%. Si llevamos esto al mensaje del tercer ángel. No aceptes la marca de la bestia. No puedes aceptar la autoridad del hombre para poder comprar y vender y hacer lo que quieras para obtener todo lo que necesitas del mundo. ¿Podrá tu Padre Celestial cuidar de ti a pesar de que le des la espalda al mundo? Él lo hará. Pero ya que la cuestión es la popularidad, la mayoría, o no, es solo un día. Está bien, no tienes que... Solo mira la presión de grupo. ¿Pero qué es la presión de grupo? ¿No es eso amor al mundo? 100%. Ser aceptado por el mundo, ser aceptado por tus amigos, ahora llévalo a una connotación religiosa. Si quieres ser aceptado por el mundo religioso, ¿no tienes que hacer concesiones? Tienes que hacerlo. Si quieres sentarte en un concilio ecuménico, hay un compromiso. Tienes que comprometerte. Si el péndulo oscila y empiezan a decir que el domingo tiene que ser guardado como día para el mundo, o Gaia y todo esto,
o incluso por razones religiosas, esa será la mayoría o lo popular. Si firmas un documento llamado Carta Ecuménica donde aceptan al papado como líder moral, perdón, ¿no has rechazado entonces a Dios? ¿No dice ahí, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás? Así que, Martín, todos estos son puntos muy importantes y no es bueno dar adoración de labios para afuera. Así que vayamos a Santiago. Dije que iríamos a Santiago. Santiago, justo después de Hebreos, tenemos a Santiago. Y vamos al capítulo 1 y leamos el versículo 13, porque estamos hablando de tentaciones, ¿verdad? Y que hay que vencer tentaciones. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El que tienta es Satanás. Vimos 3 tentaciones. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Básicamente, si queremos parafrasearlo, podemos decir que el hombre es tentado cuando cede a su naturaleza caída. Por lo que la única manera de evitar que eso suceda es si el hombre caído se somete a Dios y muere. La naturaleza caída debe de morir. Así que eres alcohólico, pero te niegas a beber. Eres un pecador, pero te niegas a pecar. ¿Quién te dice lo que es el pecado? La Biblia lo dice. La Biblia te dice lo que es pecado. Entonces, si sabes qué es el pecado, sabes cómo evitarlo. La lujuria de los ojos y todas esas cosas. Me gusta la forma en que Job lo expresó. He hecho un pacto con mis ojos. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. En otras palabras, cuando cedes a tu naturaleza carnal, entonces comienzas a pecar. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y eso nunca ha cambiado. Cristo no lo quitó. Él no murió para que tú seas un pecador. Sí, Claro, Él no murió para quitar la ley, para que tú puedas hacer lo que quieras. correcto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no ha cambiado, nada ha cambiado. Así que vayamos al versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué te dice lo que es correcto y lo que es incorrecto? La palabra, pero debes recibirla. sí, En otras palabras, debes permitir que Cristo entre en tu corazón. y luego vivirlo. Él debe vivir en ti. Él debe vivir en ti. Así que tú debes morir. Sí, Ok. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si no son hacedores de la palabra, pero presumen de ser salvos porque han tomado el nombre de Jesús en su boca, ¿ese es el pecado de presunción? sí, ese es. ¿Es parte de Babilonia? ¿Lo enseña Babilonia? Lo hemos dicho una y otra vez. Es una situación peligrosa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Tienes que hacerlo.
Sí. ¿Puedes honrarle de labios? No. ¿Qué ocurre con la primera tentación? ¿Tienes que cambiar tu estilo de vida? Tienes que hacerlo. No puedes simplemente decir voy a hacerlo. ¿O Jesús no espera esto de mí en este momento? ¿No es ese el pecado de la presunción? ¿Sabes cuál es otro que es realmente presuntuoso? No es algo de salvación. No es algo de salvación, pero el fruto que colgaba de ese árbol, que era bueno para el alimento y deseable para obtener el conocimiento. Martín, ¿eso los sacó del Edén? Sí, así fue. Y esta fue la primera tentación que Satanás trajo nuevamente ahora en contra de Jesús. Muy bien, entonces continúa y dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. En otras palabras, es presuntuosa. Y luego define la religión, la cual encuentro muy interesante. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, Martín, ¿podrías falsificar ese versículo? Sí. Sí, podrías hacerlo, ¿verdad? Así que si haces profesión de cuidar viudas y huérfanos para ganar el favor de Dios, eso podría ser presunción. Así es. ¿Significa eso que no debes cuidar de viudas y huérfanos? No. Es simplemente ponerlo en el lugar correcto. Está bien, pero vayamos un poco más profundo. ¿Quiénes son los huérfanos? ¿Son solo aquellos niños que han perdido un padre físico? No. ¿O puede ser la humanidad que ha perdido el contacto con el Padre en el cielo? Sí, así es. Entonces se convierten en objetivos de evangelización. Así que, ¿quiénes son ahora los huérfanos en realidad? La mayor parte de la humanidad. Y las viudas. Ahora una viuda. ¿Una mujer no es la iglesia también en la Biblia? Ahora, ¿cuándo se convierte en viuda? Cuando ella perdió su esposo. ¿Cuántas iglesias han perdido a su esposo? En otras palabras, han perdido su conexión con Cristo. La mayoría. Si me amáis, guardad mis Mandamientos. Si no lo haces, eres un mentiroso. Martín, ¿cuántas iglesias enseñan que no debes guardar los mandamientos? Básicamente todas. ¿Que están abrogados? Solo una está bien. Muy bien. Antes predicaban que tenías que guardar los mandamientos. Sí. ¿Han dejado de hacerlo? Sí. ¿Por qué harían una tontería como esa? Porque la madre lo dijo. Eres travieso, Martín, eres tremendo. Entonces, las viudas son iglesias que se han convertido en viudas al rechazar la palabra en su totalidad, dando adoración de labios para afuera. Y luego la última parte, guardarse sin mancha del mundo. ¿Encaja eso en todo? La tercera tentación. Estas son las tres tentaciones nuevamente. Ok, también agreguemos el primer versículo del capítulo 2. Mis amados hermanos, no tienen la fe de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de gloria, si favorecen más a las personas. Así que si obedezco las directivas de la iglesia o del Papa contrarias a la palabra de Dios, ¿estoy sirviendo a Jesucristo? No, porque favoreces a las personas y no a Dios. ¿No es lo que acabamos de decir y de hablar? Ok, entonces, ¿podemos decir que las tres tentaciones también son parte integrante de los mensajes de los tres ángeles? Creo que ha quedado muy claro. Terminemos con otra cita. Si queremos vivir a salvo de la peste nociva, si queremos ser preservados de los peligros visibles e invisibles, debemos escondernos en Dios. Debemos asegurar el cuidado protector de Jesús y de los santos ángeles. En estos días de peligro, el Señor quiere que caminemos ante Él con humildad. En lugar de tratar de cubrir nuestros pecados, Él desea que los confesemos como Josué confesó los pecados del antiguo Israel. Profesamos ser los depositarios de la ley de Dios. Profesamos estar preparando los portillos y levantando los cimientos de muchas generaciones. Si efectivamente nos ha sido encomendada esta obra grande y solemne, cuán importante es que nos apartemos de toda iniquidad. Martín, esta es una cita poderosa. Es imposible servir a Dios si no estás dispuesto a dejar de lado
las cosas que pueden dejarte afuera. Martín, vayamos a la conclusión. Si quieres llegar al cielo, tenemos que mirar las noticias para ver qué está pasando en Israel. Bueno, según mucha gente sí. Así dicen. ¿Cuántos predicadores están golpeando el púlpito con ese mensaje en este momento? ¿Cuántos evangélicos están haciendo eso? La mayoría, mejor dicho, todos. Y si es ahí donde te llevan los medios, ¿no es una distracción? ¿No es esencial, Martín, que alcancemos a la humanidad en su conjunto y que prediquemos los mensajes de los tres ángeles, los cuales abarcan el arrepentimiento, romper con el pecado, poner fin a la mundanalidad, advertir sobre los problemas reales que están sucediendo, hacer que las personas sean conscientes de la elección que tienen ante sí en lugar de mirar los medios de comunicación para que ellos determinen tu dirección? Deja de ponerte del lado de Israel o de Palestina y ponte del lado de Jesús. Ahora, Martín, ¿eso significa que no tengo que ver las noticias? No, simplemente ponlo en el lugar correcto. Ponlo en el lugar correcto. ¿Significa esto que hay angustia en esta tierra? Sí. ¿Significa que puede escalar a una calamidad mayor? Sí. ¿Significa eso que el mensaje debe ponerse en espera y enfriarse hasta que la calamidad termine? ¿O deben aumentar nuestras voces en poder? Especialmente en este momento. Especialmente en este momento. Así que, Martín, ya sea que se intensifique hacia una tercera guerra mundial o no, no lo sé, no somos profetas, pero somos estudiantes de la profecía. ¿Habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo? Sin duda. ¿Eso significa que debemos de dejar de predicar un cambio de corazón y la aceptación de Jesús a los judíos y a los gentiles? Definitivamente no. Ahora es el momento. Así que pongámoslo en la perspectiva correcta. Tomemos decisiones basadas en principios eternos. Ama a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el todo del hombre. Esto es la esencia de los mensajes de los tres ángeles. Este es un mensaje que debe llegar a los judíos y a los gentiles. Este es un mensaje que debe llegar a todo el mundo. Y sí, miremos lo que está sucediendo en el mundo, pero pongámoslo en la perspectiva correcta. Oremos. Padre Celestial, estamos viviendo en tiempos tumultuosos y los sistemas religiosos están enfrentándose entre sí. Señor, esto es el resultado de la propaganda, de mentiras que se enseñan desde centros religiosos, de mentiras presuntuosas, que si haces esto o aquello o incluso destruyes parte de la humanidad, el camino al cielo se abrirá. Esto es muy contrario a la doctrina del amor. Abre los ojos de la humanidad, no importa a qué religión pertenezcan, y hazles darse cuenta de que no hay otra manera de ser salvos que abrazar la doctrina pura de Jesucristo. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.